Hola, yo soy Santiago Figueira, uno de sus docentes del taller de álgebra. Hoy les voy a dar clase desde el cero más infinito, así que ahora me voy a mi oficina, que es esa que está ahí, y les doy clase desde mi escritorio. Bueno, entonces, vamos a ver esta clase de sumatorias en Haskell. Miren, veamos este ejercicio. ¿Cómo podemos sumar los primeros n números naturales? ¿Cómo hacemos para programar en Haskell la sumatoria de n? La suma de los primeros n números naturales. Entonces, bueno, miren, una forma es esta. Miren. A mí me piden la sumatoria de n. Yo primero voy a pensar que n es un número grande. Después vemos qué pasa con el caso base, ¿no? Que si hay que ajustar algo. Pero por ahora la sumatoria de n es, bueno, es esto, ¿no? Es la suma de i para i desde 1 hasta n. En otras palabras, es 1 más 2 más 3 más n menos 1 más n, ¿no es cierto? Y entonces ahora una forma de encarar estos ejercicios, tratar de entender la lógica detrás de estas definiciones, es tratar de encontrar dentro de esa expresión, dentro de esa suma larga, dónde está sumatoria de n menos 1. Porque el chiste de la recursión es dar por sentado que tenemos ya calculado sumatoria de n menos 1 y lo que tenemos que hacer es hacerle algún cambio a esa, alguna modificación para llegar a sumatoria de n. Y si nos fijamos, esta parte de acá es sumatoria de n menos 1. Entonces, ¿y qué le falta a sumatoria de n menos 1 para llegar a sumatoria de n? Y le falta esto, le falta sumarle n. Entonces, si le sumamos n a sumatoria de n menos 1, obtenemos la sumatoria de n, que es lo que nosotros queríamos. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno define por recursión, la gracia es dar por sentado que uno ya tiene calculado la misma función que uno está queriendo definir, pero para valores más chicos, o digamos para valores que se acercan de alguna forma al caso base. En este caso, bueno, sumatoria de n-1, el argumento es n-1, está más cerca del caso base. Y entonces, claro, me falta todavía el caso base. Y el caso base va a ser, bueno, el caso para el n más chico que podamos pensar, en donde el problema todavía tenga sentido. Uno podría pensar que ese es el 0, sumatoria de 0. Sumatoria de 0 sería en realidad la suma desde i igual 1 hasta 0 de i. Eso uno podría pensar que es una definición que tiene un problema, porque i no puede ir desde 1 hasta 0. En realidad quiere decir que no hay ningún i. Y por muchos motivos, bueno, porque la suma es el neutro, el 0 es el neutro para la suma, uno podría definirlo como 0. Pero también uno podría pensar que no tiene sentido sumatoria de 0, porque ¿qué quiere decir sumar los primeros 0 elementos naturales, 0 números naturales? No, por ahí, si uno piensa que eso está mal, bueno, puede ser. Y en ese caso la sumatoria tiene caso base 1, y en ese caso sigue, ¿no? Ya está bien definido seguro, porque va desde 1 hasta 1 de i, y esto es el 1. Entonces, podemos definirlo de cualquiera de las dos maneras. En realidad a mí me gusta definirlo de esta forma, porque ya si lo defino de esa forma me queda bien definido sumatoria de 1 en realidad, ¿no? Claro, porque si aplico esta definición que está acá para n igual a 1, me va a decir que es 1 más sumatoria de 1 menos 1, que es 0, y eso va a ser 0. Entonces también me va a dar 1. Así que bueno, yo voy a definirlo ahora, van a ver en Haskell de esta forma, como sumatoria de 0, el caso base, y eso lo defino como 0. Y en general cuando uno está sumando, cuando tiene un rango vacío, o sea, suma elementos de un conjunto vacío, está bien definir la suma como 0. Siempre tiene sentido eso. Si hiciera la productoria, no, por ejemplo. Si hiciera la productoria, en realidad ahí la noción adecuada debería ser el 1 para un conjunto vacío, para la productoria.
Pero bueno, entonces al que le gusta lo puede pensar como sumatoria de 0 y al que le parece que esto no tiene sentido puede definir el caso base como 1. Pero en ese caso, sumatoria de 1 es 1. Bueno, miren, yo acá programé en Haskell esta sumatoria. Lo tengo acá. Bueno, lo tengo escrito porque si no, seguro que cometo errores de todo tipo. Primero, miren, sumatoria es una función que va de los naturales en los naturales. En Haskell lo programamos como de los enteros en los enteros. Y ese tipo se llama int. Así que es una función que va de int en int. Int de entrada, porque este n que está acá es un natural, es un entero en realidad. Para Haskell es un entero, nosotros solo lo consideramos natural. Lo podríamos considerar entero también. Yo les hice la cuenta para naturales, ¿no? Y lo que devuelve es un número natural, así que también un entero para Haskell. Y acá está, ¿no? Caso base, sumatoria de 0 igual a 0, y caso recursivo, sumatoria de n igual a n más sumatoria de n menos 1. Eso es lo que puse acá. Eso es sumatoria de n, es igual a sumatoria de n menos 1 más n. La modificación que le hice a sumatoria de n menos 1 fue el más n, que es este que está acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, se lo podemos probar. Yo ya me paré, ya estoy parado, estoy adentro de Haskell, del intérprete, en el directorio que corresponde. Esto se llama sumas. Así que puedo poner, por ejemplo, sumatoria de, no sé, de 3. Eso es 1 más 2 más 3, que es 6. Sumatoria de 4 es 1 más 2 más 3 más 4, que es 10. Y después, claro, uno puede también definir sumatoria sin necesidad de la recursión, ¿no? Hay una fórmula cerrada que suma los primeros n números naturales. Esa es, bueno, esta forma que está acá. Ahora se las... No, las rayitas estas de Haskell, esas dos guiones, lo que hacen es poner un comentario. O sea que lo que viene después de eso no lo lee el intérprete de Haskell. Es como si fuera un comentario, podría ser en castellano. Así que este documento que ven acá empieza a tener sentido para el intérprete cuando le saco las rayitas, ¿no? Así que ahí defino también sumatoria prima, que es otra manera de definir la suma de los primeros n números naturales, ¿no? Que es sería esta forma, ¿no? Sumatoria de n es n por n más 1 dividido 2. Eso, bueno, porque gracias a la aritmética da eso, pero yo lo que quería mostrarles era cómo definir recursivamente la suma de los primeros n números naturales. Observen que este dividido 2 se traduce como este div, entre comillas simples que abren. Esa es la división entre dos números enteros, ¿no? El cociente entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha del operador. Las comillas simples dadas vuelta, que abren, se ponen para usar el operador div con notación infija, es decir, como usamos el más, en donde los argumentos se ponen a los costados del más, y no como más, paréntesis, argumento, ¿no? Eso pasa siempre en Haskell, se puede hacer con los operadores binarios. Así que bueno, pero está, en sumatoria prima la podemos, grabo, entonces la podemos probar, pero la verdad que, bueno, sumatoria prima de 4 también me da 10. Bueno, esa es la versión tramposa de sumatoria, ¿no? No es la que les quería mostrar. Así que bueno, acá tenemos entonces cómo definir sumatoria de n. Miren, vamos a ver ahora estos 4 ejercicios. Acá el primero, F1, es una función que suma las potencias de 2, ¿no? Empezando desde 2 a la 0 hasta n. Es decir, 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, hasta más 2 a la n. ¿Está bien? Y de vuelta, el chiste acá es hacerlo con una función recursiva en Haskell, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, voy a escribirles acá cómo se me ocurre a mí que se puede resolver esto. F1 de n es la suma para i igual a 0 hasta n de 2 a la i. ¿Está bien? Desde 0 hasta n. Sí, está bien.
Bueno, primero la aridad de la función, bueno, claro, el n va a ser un número natural, lo dice acá el enunciado, y entonces el resultado va a ser también un número natural. Y de vuelta, es el mismo chiste que antes, ¿no? Voy a pensar para un n arbitrario, grande, digamos. Esto es, bueno, es 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la n menos 1, más 2 a la n, y de vuelta el chiste consiste en tratar de encontrar ahí f1 de n menos 1. ¿Dónde está f1 de n menos 1? ¿Se puede encontrar en esa suma grande que dice ahí? Y sí, la suma es esta, ¿no? Este pedacito de suma, este es f1 de n menos 1. ¿Y qué modificación hay que hacerle a f1 de n menos 1 para llegar a f1 de n? Y bueno, en este caso hay que sumarle 2 a la n. Ese es el cambio que hay que hacerle, la modificación que hay que hacerle a f1 de n menos 1. Y bueno, y listo, ya está. Bueno, falta el caso base, claro, pero la parte de la recursión ya está. Es simplemente eso. Muy parecido al anterior, ¿no? Muy parecido al anterior. Acá la modificación que había que hacerle era sumarle n, y acá la modificación que hay que hacerle es sumarle 2 a la n. Y bueno, claro, porque el primero estaba sumando los números naturales y el segundo está sumando las potencias de 2, ¿no? Bueno, y el caso base, bueno, acá es claro, f1 de 0 es la suma desde i igual a 0 hasta 0 de 2 a la i, esto es 2 a la 0, que es 1. ¿Está bien? Así que ahí tenemos caso base y caso recursivo. Bueno, ¿cómo se programa en Haskell? Primero ponemos el caso base, después ponemos el caso recursivo, que yo esto lo puse acá. Acá tengo un error, me parece. Esto... a ver, ¿cómo es esto? Sí, un momento. Esto. Acá el caso base es 1, ¿está bien? Y ese es F1, igual que la definí acá en el pizarrón, ¿está bien? Acá está, ¿ven? 2 a la n más F1 de n-1. Es exactamente lo que puse acá, ¿está bien? Entonces, bueno, hilaridad, sí, es una función que va de los enteros en los enteros. De los naturales en los naturales en realidad, pero usamos enteros cuando programamos en Haskell, ¿está bien? A ver, voy a grabar entonces, voy a grabar y acá voy a poner, voy a cargarlo. Y entonces, por ejemplo, voy a preguntarle cuánto vale F1 de, no sé, 4, que sería, bueno, 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 3 más 2 a la 4, y eso da 31. Ahora, claro, de vuelta, existe una versión tramposa, no tramposa quiero decir, pero que no ejercita la recursión. Hay una fórmula cerrada para la suma de las potencias de 2. En general hay una fórmula cerrada para la suma de las potencias de cualquier base, ¿no? ¿Y qué es esto que está acá, no? Bueno, F1 de n, que es la suma desde i igual 1 hasta n de 2 a la i, esto es 2 a la n más 1 menos 1, ¿no? Así que también la podría haber programado de esa manera, que es esta F1' que tiene un error acá, esto es un 1. Y bueno, está bien, también funciona, ¿no? Bueno, va a funcionar, creo, a ver, vamos a cargar. Y le puedo preguntar cuánto vale F1' de 4 y me va a dar 31, lo mismo, está bien. Eso no es una demostración de que las funciones dan lo mismo, pero es bastante fácil ver que esa fórmula cerrada coincide con la suma de las potencias de 2 hasta n. Así que bueno, ahí tenemos, fue muy parecido al anterior, ¿no? Digo, no me interesa estudiar el caso recursivo, por supuesto. Así que fue muy, muy parecido al anterior, ¿no? A sumatorio. ¿Está bien? ¿Sí? Acá teníamos el primero, ¿está bien? Y acá tenemos el segundo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora veamos cómo hacemos F2. F2 es muy parecido a F1. Tiene dos diferencias.
Una es que no suma las potencias de 2, sino las potencias de Q, y otra es que no empieza en 0, sino que empieza en 1. Bueno, pero vamos a seguir la misma idea. Bueno, claro, por supuesto hay una diferencia también muy importante, que es una función que recibe 2 parámetros en lugar de 1, ¿no? Porque recibe el n y el q. El q es la base, el n es hasta donde suma las potencias. Entonces, miren, vamos a poner acá la definición de F2. F2 de, ¿cómo es? NQ es la suma para I, ahora empieza en 1. Bueno, eso es un pequeño cambio. De Q a la I, ¿está bien eso? Bueno, Q es un número real, para empezar. Eso en Haskell lo vamos a tener que representar con un tipo de dato que se llama float. No se pueden representar todos los números reales en la computadora, porque son tantos que no alcanza, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, ustedes dirán, también los números naturales son muchos, es cierto, pero los números reales son un mucho más grande que los muchos de los números naturales. Así que se aproximan, se representan de cierta manera, se usan aproximaciones. Por ejemplo, uno podría pensar después de la coma tantos dígitos. No importa, no nos metemos con eso, solo les quiero contar que no se pueden representar los números reales en la computadora. Y que entonces se usan aproximaciones. La aproximación que se usa en Haskell se llama, o que vamos a usar nosotros en Haskell, se llama float. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta? Bueno, entonces, como siempre, voy a escribir la suma. Ahora empieza en, ¿cómo empieza esto? En Q a la 1 más Q a la 2 más, y así hasta Q a la, bueno, digamos n-1, y el último es Q a la n, ¿no es cierto? Otra vez, ¿dónde encuentro la suma de los primeros n-1 potencias de Q? Y bueno, es acá, ¿no? Esto que está acá. Esto que está acá. Esa es esta es F2 de n-1Q. El Q es el mismo, por supuesto, porque es la misma base, ¿no? Pero el primer argumento es 1 menos. Se acerca al caso base, está más cerca del 0 o del 1, bueno, lo que sea el caso base, ¿no? ¿Y qué modificación hay que hacerle a F2 de n-1Q para llegar a F2 de nQ? Y bueno, hay que sumarle Q a la n. Esa es la modificación que hay que hacerle. Ven, es muy parecido al anterior también. Acá teníamos que sumarle 2 a la n, y acá tenemos que sumarle Q a la n. Y sí, porque acá estábamos sumando las potencias de 2 y acá estábamos sumando las potencias de Q. ¿No es cierto? Bueno, sí, es siempre un poco, por ahora es la misma idea, ¿no? Y claro, falta el caso base. Bueno, F2 de cuánto podría ser. Podría ser 0, esto es de I igual a 1 hasta 0 de cual a I. Tiene esta cosa que les dije antes acerca de la suma de un conjunto vacío, que tiene sentido definirla como 0. Y si a ustedes les preocupa mucho esto, también pueden definirlo así, con otro caso base, es el caso base 1, que sería en este caso la suma desde I igual 1 hasta 1 de Q a la I, que sería Q a la 1, que sería Q. Pero observen que en realidad, si definen el caso base F2 0n como 0, entonces el F2 1 queda definido de esta manera, ¿no? Porque tienen que aplicar esta fórmula que está acá. Si n es igual a 1, F2 1Q va a ser F2 0Q más Q a la 1, que es Q. Entonces a mí me gusta definir el primer caso base. Me parece más elegante. Pero entiendo si alguien me dice, no, ¿qué es la suma de un conjunto vacío? Eso está mal definido. Puede ser, puede ser. Pero definirlo como 0 hace que todo funcione. ¿Está bien? Así que, bueno, me parece que ahí queda definida F2. No sé, va a ver qué había programado yo acá. Ahí está F2. Bueno, saco los comentarios, o sea que se vuelven funciones verdaderas. Guardo.
Y ahora, no, es lo mismo, ¿no? Ven acá, ¿no? El caso base es 0 y el caso recursivo es cual a n más f2 de n-1q. Exactamente lo que puse acá, ¿no? Esta igualdad que está acá, esta igualdad que está acá. Esto es igual a esto que está acá abajo, ¿sí? Bueno, sí, podemos probarlo. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esta F2? F2 de 4... Q, ¿cuál es? Q es 3, por ejemplo. Da eso. Y acá, claro, observen que es una función que toma un entero, un float, y devuelve un float. Así que como segundo parámetro le puedo poner un número real, le puedo poner 3,56, por ejemplo, y va a funcionar, ¿no es cierto? Es importante que lo pongan en ese orden. Miren que, por ejemplo, si le pongo 4.2 al primer argumento y al segundo cualquier cosa, y ahí hay un problema, porque espera como primer argumento un int, no un float. Espera un entero, en este caso un número natural, y no un número real, ¿no es cierto? Bueno, bien, así que ese es F2. Por ahora son todas bastante parecidas, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora el F3. El F3 dice que es la suma, y ahora no son las primeras n potencias de Q, son las primeras dos n potencias de Q. El argumento es n, pero no suma hasta n, suma hasta 2 por n, ¿no es cierto? Entonces suma q a la 1 más q a la 2 más q a la 3 más q a la n más q a la n más 1 más q a la 2n, o sea, n más n. De vuelta es una función de dos parámetros, igual que F2. El primero es un número natural, el segundo es un número real. ¿Está bien? Bueno, miren, entonces, ¿cómo podemos hacer este? Este es un poquito más difícil. A ver, vamos a poner acá, entonces, ¿cómo se llama esta? F3. F3 de NQ. Y como siempre, yo voy a hacer dos. A ver, se los voy a mostrar, bueno, sí, de dos maneras distintas. A ver, como siempre, pienso que el n es un n arbitrario, justo, ¿no? El del caso base. Y entonces, ¿esto qué va a ser? Esta es la suma de, ¿cómo era esto? Q a la i, para i desde 1 hasta 2 por n. ¿Ven? Ahora cambió eso. ¿Y esto a qué es igual? Y bueno, esto es igual a, bueno, q a la 1 más q a la 2 más, ¿no? Y sigue. Y ahora no voy a poner los últimos dos términos, voy a poner algunos más últimos términos, porque van a ver. Voy a poner q a la 2n menos 2 más q a la 2n menos 1 más q a la 2n. Termina así, la cola esa termina de ese modo, ¿no es cierto? Y entonces acá, otra vez, el chiste es tratar de encontrar en esa suma f3 de n-1q. ¿Dónde está f3 de n-1q? ¿Quién es f3 de n-1q? Bueno, es la suma de q a la i para i desde 1 hasta, no 2n, sino 2 por paréntesis n-1. Y eso es esto que está acá. Escrito de otro modo, pero esto es lo mismo que q a la 2 n-1. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo número. Entonces, acá es donde encuentro a f3 de n-1q. Por eso fue que puse algunos términos más, ¿no? En la cola de la suma. Para poder encontrar, para poder visualizar el f3 de n-1q, ¿no? Que es el llamado recursivo. Entonces, ¿y qué modificación hay que hacerle a f3 de n-1q para llegar a f3 de nq? Y bueno, en este caso hay que sumarle estas dos cosas que están acá. 2 a la q a la n-1 más q a la 2n. Esos dos términos le faltaban a f3 de n-1q para llegar a f3 de nq. ¿No? ¿Se dan cuenta? Así que bueno, acá cambió un poquito, ¿no? Porque fíjense, en estos ejemplos sumábamos un término, nada más, en este caso era q a la n, en este caso era, bueno, 2 a la n,
en este caso era n, y acá no, acá tuvimos que sumar dos términos, q a la n-1 y q a la n, los dos había que sumar. Bueno, y después, claro, me falta el caso base, ¿no? F3 de 0Q, esto como siempre, a mí me gusta definirlo con 0, es una suma con rango vacío y es 0. Esa es una manera de hacerlo, que creo que lo tengo acá programado, sí, es esta que está acá, ahí la convierto en función, me las anoté antes porque si no seguro que me equivocaba. Bueno, la aridad es la misma que antes, ¿no? Int y float como entrada, float como salida. Caso base, ¿sí? Esto que les puse acá. Caso recursivo, f3nq es f3n-1q, esto que está acá, más los dos términos, q a la 2n-1, que es este, y q a la 2n, que es este. ¿Está? Entonces podemos, bueno, cargarlo, yo ya lo grabé, lo cargo, y llamo, por ejemplo, a F3 de, no sé, 4, y como Q le pongo 1.5, no sé. Bueno, no sé, hay que hacer la cuenta, yo parece que funciona. ¿Está bien? Bueno, y claro, y hay otra manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo más fácil, sin usar recursión, pero igual yo lo que quiero en esta clase es contarles cómo hacer recursión, así que a veces elijo las formas más complicadas. Que sería otra forma, bueno, que es entonces otra forma. Y bueno, miren, yo tengo que sumar hasta 2n las potencias de Q, pero yo ya sabía con F2 sumar las potencias hasta n. Así que puedo simplemente llamar a F2 de 2 por n Q. ¿Cierto? Es F2 de 2 por n Q. Y listo. Composición de funciones. ¿Está bien? Bueno, sí, eso también funciona, pero no usa la recursión. Bueno, usa la recursión de F2, digamos, ¿no? Eso creo que lo tengo acá escrito, ahí lo descomento. Bueno, ahí tienen F3 definida, bueno, exactamente como acá, ¿está bien? Voy a cargarlo, y ahora voy a llamar justo a la misma F3, se llama F3', la versión no recursiva, y a ver si da lo mismo. Bien, da lo mismo, bueno, casi. Eso es por, no, sí, da lo mismo, ¿está bien? Bueno, así que, bueno, ahí tenemos F3. ¿Está? Bueno, miren. Vamos a ver F4. F4 es un poco más complicada. F4 es la suma de Q a la I, siempre suma de potencias, ¿no? De Q, pero no desde 1, no desde I igual a 1, desde I igual a N. Ese es el tema. Desde I igual a N. Entonces es un poco más complicado. Ahora vamos a tratar de pensar cómo se hace. Miren, voy a venir, te lo voy a hacer acá. Entonces, a ver cómo podemos hacer el F4. F4 de NQ es la suma desde I igual a N hasta 2N de Q a la I. O sea, es como la anterior, pero no empieza en 1, empieza en N. Suma menos términos, ¿no? Como siempre, Q real, N natural, eso no cambia. Y entonces, y este también se los voy a mostrar de dos maneras. Miren, este es más difícil, Voy a escribir la suma esta, A ver, esto sería Q a la N más Q a la N más 1 más puntos suspensivos más, bueno, como hice antes, Q a la 2N menos 2 más Q a la 2N menos 1 más Q a la 2N, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo había hecho antes? Decía, bueno, ¿dónde está la función que estoy definiendo para n-1, para el primer argumento n-1? Y acá decíamos, bueno, está acá, y antes decíamos, bueno, está acá, y antes decíamos, bueno, está, no sé, esto va medio lento, está acá. Bueno, ahora va a ser más difícil encontrarla. Porque ¿dónde está F4
busco esto, ¿no? Yo busco dónde está F4 de n-1 Q. ¿Dónde está esta? Porque F4 n-1 Q empieza sumando en Q a la n-1. Y no está eso acá. Ese es el problema. ¿Ven? No está. Entonces no aparece. Bueno, es verdad, no aparece, pero la podemos inventar. Ese es lo lindo de este ejercicio. Miren, le puedo sumar. Si lo que me hacía falta era esto, se lo sumo y listo. Ahí está. Acá aparece esto que está acá. Porque observen, esto es lo mismo que antes, ¿no? Observen que esto es Q a la 2n-1, ¿no? Bueno, ahí está. Sí, bueno, está porque lo acabo de fabricar, obvio. Pero esta igualdad ya no funciona, ¿no? Porque le acabo de sumar un término. Bueno, pero puedo solucionarlo. Porque si yo necesitaba sumarlo, bueno, entonces se lo puedo restar. Si sumo y resto lo mismo es no hacer nada, es como no hacer nada, ¿no? Entonces, si se lo sumé acá, se lo puedo restar al final. Al final o en cualquier momento, ¿no? Entonces, ven, sumo esto y lo resto, eso no hace nada, con lo cual esta igualdad sigue valiendo. Y la ventaja de haber hecho eso es que encontré el patrón que buscaba, encontré la suma de las potencias de Q desde n-1 hasta el doble de n-1. Y eso es justamente F4 de n-1Q. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí encontré el llamado recursivo. Pero tuve que hacer más cosas, tuve que, bueno, manipular un poco la sumatoria para encontrar lo que buscaba. Esa manipulación incluyó sumar y restar algo. Sumar porque lo necesitaba sumado, pero claro, si lo sumé lo tengo que restar, si no, destruyo la igualdad, por supuesto. Y entonces, ¿y qué modificación hay que hacerle a F4 de n-1Q para llegar a F4 NQ? Y bueno, hay que hacerle esta modificación, esto que está acá. Eso es lo que le falta a F4 n-1Q para llegar a F4 NQ. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá fue más laborioso encontrar F4 de n-1Q, ¿no? Encontrar el llamado recursivo. Encontrar la expresión adentro de la suma. La expresión recursiva, ¿no? Bueno, esta es una manera entonces. A ver si lo programé acá, no me acuerdo si. Bueno, no, es esta que está acá. La llamé F4' acá, pero es la F4 que acaban de ver, ¿no? Es esta que está acá. Entonces, como siempre, la herida es la misma de siempre. Ah, está bien, me falta el caso base, no se los dije. El caso base de F4, 0, Q es la suma desde i igual a 0 hasta 2 por 0, que es 0, de Q a la i. Esto es Q a la 0, que es 1. Entonces, este es el caso base. Y este es el caso recursivo. Miren, está escrito lo mismo que acá, ¿ven? Lo mismo que acá. Es F4 n-1Q. Lo puse al final. F4' n-1Q. Yo la llamé F4' acá, ¿ven? Y después hay que sumarle 3 términos. O bueno, sumarle 2 y restarle 1. 2 a la Q a la 2n-1, que es este que está acá. Q a la 2n, que es este que está acá. Y restarle, ven que le resto, Q a la n-1, que es este que está acá. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo sé que no me pueden responder, pero mi cabeza funciona así cuando doy clases. Cada tanto dice, ¿se entiende? Eh, bueno, ahí va. Entonces, esta es una forma. Les voy a dar otra forma. Otra forma. A ver si me sale. Que es la siguiente. Voy a volver a escribir. F4 de NQ es la suma desde i igual n hasta 2n de q a la i. ¿Era esto? Sí. Bueno. Entonces, otra manera de pensarlo es, a ver, bueno, esta, miren. Bueno, empiezo siempre igual, ¿no? Entonces, empiezo q a la n más q a la n más 1 más, no sé, no sé ni cuánto tengo que poner acá. A ver, q a la 2n menos 2 más q a la 2n menos 1 más q
a la 2n. Y entonces decir que, en realidad, yo voy a tratar de usar F3, pero F3, que era esta que estaba acá, esta, ¿no es cierto? Suma desde 1 hasta 2n. Y yo ahora quiero sumar desde n hasta 2n. Entonces, lo que puedo hacer es, como no encuentro F3, la invento. Entonces le pongo Q, F3, ¿de dónde iba? Q a la 1. De Q a la 1 más Q a la 2 más Q a la n menos 1 más todo eso. Ahí la inventé. Ahora acá tienen la suma, bueno, sí, todo esto que está acá es F, ¿cómo se llamaba? F3 de NQ. Está bien, pero me inventé esto que sumé ahí, que no, esta igualdad dejó de valer, por supuesto, porque sumé un montón de cosas ahí que, bueno, entonces las tengo que restar. Si la sumé, entonces después la resto. Menos, eso mismo. Q a la 1 más Q a la n menos 1, lo mismo, la misma cosa. Pero resulta que también este lo tengo resuelto, porque este que está acá es la suma de los primeros n menos 1 términos, n menos 1 potencia de Q, que también lo había hecho antes. Es decir, que este es F3, pero este que está acá se llama F2. F2 de n menos 1 Q. ¿Está bien? Porque llega hasta n menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve esto? Entonces también es otra modificación. A la parte negra, que era la suma, le tuve que sumar y restar otra cosa. Pero esa suma y resta no fue de un término, fue de un montón de términos, de n menos 1 términos. De Q a la 1 más Q a la 2 más Q a la n menos 1. Y todo eso después se lo resté. Listo, entonces esta igualdad sigue valiendo, porque sumé y resté lo mismo. La ventaja de haberlo hecho es que encontré ahí cosas que ya tenía resueltas. Encontré F3 y encontré F2. Encontré F3 en NQ y encontré F2 en N-1Q. F3 y F2 ya las tenía programadas. De vuelta, acá no uso recursión, sino que me baso en definiciones que ya di, ¿no es cierto? De otras funciones que ya están programadas. Y está bien, es el tipo de cosas que uno hace cuando programa. Va de a poquito construyendo cosas, ladrillitos que va usando para construcciones más grandes. Bueno, esa era la versión que yo les había puesto acá. Esta de acá, a esta la llamé F4, bueno, que es esto mismo, es F3 de NQ, menos, este menos que está acá, F2 de N-1Q, F2 de N-1Q, ¿está bien? Les voy a ver si esto funciona. Entonces, no sé, hagamos un ejemplo, qué sé yo, F4 de, no sé, 3, 5.7, no sé, cualquier cosa, no sé qué da. Pero por lo menos le puedo mostrar que da lo mismo F4 y F4'. Espero que da lo mismo. Sí, da lo mismo. ¿Está bien? Si da lo mismo, es que está bien. No. Si solo quiere decir que para ese ejemplo da lo mismo. Bueno, listo. Entonces ahí completamos ¿no? Este ejercicio de 4 funciones. Aplicamos más o menos siempre la misma idea. Pero se fue complicado. Bueno, miren, vamos a ver ahora... así es más fácil. Vamos a ver esto. ¿Está bien? Bueno, miren. Hay que implementar la función eApprox, que aproxima el número E. El número E se define como la suma desde i igual 0 hasta n de 1 sobre i factorial. Esa es una suma, esa es la aproximación al paso n. E se define como la suma desde i igual 0 hasta infinito. Y esta es la aproximación al paso n. ¿No? O sea, n términos, o bueno, n más 1 términos de esa suma. Y acá, bueno, este es un poco la misma idea, ¿no? Que al principio. Diría que hasta más fácil, tal vez
tenemos que recurrir a la función auxiliar de la factorial, pero... entonces, es una función, estoy escribiendo acá, que es la suma desde i igual 0 hasta n de 1 sobre i factorial. ¿Está bien? Bueno, entonces sumo los primeros, bueno, n más 1 términos. Esto sería entonces 1 sobre 0 factorial, más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre n menos 1 factorial, más 1 sobre n factorial. Y otra vez, ¿dónde encuentro e tilde, la aproximación de e al paso n menos 1? Bueno, es esto. Esto es e tilde de n menos 1. ¿Y qué le falta a e tilde para llegar a e tilde de n menos 1 para llegar a e tilde de n? Y le falta sumarle esto. ¿Está bien? Muy parecido a los primeros. Y me falta definir, bueno, el caso base, que es la suma desde i igual a 0 hasta 0 de 1 sobre 0 factorial, que es 1. ¿Está bien? Y bueno, eso completa el ejercicio. Bueno, yo acá me tuve que definir el factorial, este ya lo conocen, el factorial, y acá está la función e. Ahora, miren, este tiene un pequeño temita. Esto es lo que yo escribí acá, e aprox de n-1, acá en el pizarrón se llama e tilde, acá se llama e aprox, ¿no? Pero e aprox de n es e aprox de n-1 más 1 sobre n factorial, ¿ven? E aprox más 1 sobre n, igualito. El factorial es el que definí acá arriba. Y el caso base es 1. Pero, miren qué pasa cuando cargo esto. A ver si podemos entender. Me da un error. Y el error es este, dice, no puedo matchar el tipo float con el tipo int. Dice en el segundo argumento de la barra, de esta división, ¿no? De la barra de división. ¿Por qué? Porque esta barra de división espera dos reales, dos floats en realidad. Este uno es un float, también es un entero. Pero este de acá es un número entero, porque así había definido el factorial. Y esta división espera a como argumentos, o sea, en sus costados, dos float. Y recibió acá un int. Yo sé que para nosotros es trivial, porque sabemos que los int, o que los enteros, o que los naturales, son un subconjunto de los reales. Pero para el lenguaje de programación no, son tipos de datos distintos. Entonces tenemos que convertir un número entero en un real. Y para eso tenemos que usar una función que se llama acá, el problema es este, ¿no? Ese es el problema, que es un número entero. Pero la barra espera un número real. En la división espera un número real. La barra esa es la barra de reales. Real dividido real. Float dividido float. Entonces hay que usar una función que se llama from integral y eso transforma entonces el número entero fact de n en el número real o float fact de n. Y ahora sí, la barra tiene como argumentos dos números float. El 1 que es un float y esto que es un float. ¿Está bien? A ver si eso lo arregla. O por lo menos compila. Y entonces ahora sí podemos preguntar, por ejemplo, cuánto es e aprox de los primeros, no sé, 5 términos, y eso me da 2,71, que se parece bastante a e. Y si sumo el primer término, me da 2, que no se parece tanto a e. Y si pregunto e aprox de 0, me da 1, que se parece menos todavía. Pero cuanto más grande sea el argumento, más se va a parecer el resultado a e. Bueno, entonces, al final fue una recursión sencilla. La única dificultad tal vez haya sido este tema de
de los tipos de datos, ¿no? Bueno, miren, el siguiente ejercicio decía que había que definir la constante E como la aproximación de los primeros 10 términos de la suma, o bueno, para n igual a 10, digamos. En realidad sería, bueno, los primeros 11 en realidad. Quise decir con argumento 10, ¿no? Bueno, de eso no hay mucho para hacer, es Haskell puro. ¿Cómo se definen las constantes en Haskell? De esta manera, se pone el nombre y después el tipo. Esta se llama E, y lo vamos a definir como eaprox de 10. Esto, así, 2 puntos, float, quiere decir es una constante de tipo float. Esta es la forma que tiene Haskell de definir constantes. Bueno, entonces sí, podemos probarlo. No va a ser muy emocionante. O sí, no sé qué va a pasar. A ver, pongo E, es una constante. ¿Cuánto vale? 2,718. Está bastante bien. Y también uno podría haber definido E como a lo mejor los primeros 20. Y bueno, sí, me lo muestra igual, ¿no? Pero bueno, si hubiera puesto más precisión, a lo mejor me lo... Pero ¿qué pasa si le pongo E aprox de 100, por ejemplo? Infinito. No está mal, ¿no? Tiene que parecerse cada vez más a E. ¿Y por qué pasó esto? Y bueno, porque fueron números, en el proceso hubo números muy grandes que el Haskell no pudo manejar. Y en realidad es porque el factorial de 100 ya es un número muy grande. Me da 0, está mal, por supuesto, el factorial de 100 no es 0. Haskell me dice 0 porque se quedó sin espacio para hacer las cuentas. Se quedó sin espacio. Y entonces, claro, cuando después hice 1 sobre 0, me dio infinito. Por supuesto, 1 sobre 0 no es infinito, pero Haskell devuelve eso porque dice, bueno, acá hay algo mal, están queriendo dividir por 0, qué sé yo. Bueno, digamos que es infinito, es una convención que toma Haskell, ¿no? Hay formas de arreglar esto. Hay tipos de datos que soportan números enteros mucho más grandes. Pero a nosotros mucho de esa parte no nos importa mucho. Así que vamos a siempre trabajar con int como una buena aproximación de los números enteros o de los números naturales. Bueno, bien. Bueno, acá está entonces en la transparencia, ¿no? Esta aclaración de que hay que usar a veces el from integral, para transformar de número entero a float, de int a float. Por eso la aridad, la asignatura de from integral va de int a float. ¿Sí? Es algo nuevo que aprenden en esta clase. Bueno, terminamos con este ejercicio, bueno, 3 ejercicios, que son ya un poquito más interesantes. A ver si me salen. Siempre de sumas. El 1. Ven, es una doble suma. Es la suma, f, la función se llama f. F de nm recibe 2 argumentos, n y m, es la suma para i desde 1 hasta n, de la suma para j de 1 hasta m, de i a la j. ¿Está bien? O sea que es una suma doble, es una suma dentro de otra suma. Pueden pensar que es la suma en realidad de los elementos de una matriz, donde las filas se indexan por i y las columnas por j, o al revés, porque al final las sumas se pueden dar vuelta como uno quiera, ¿no? Yo acá tengo un machete. Entonces, estos son más difíciles. Miren, les voy a contar cómo lo pensé. Se llama f de nm, ¿no? Entonces, esto es, bueno, f de n, m.
es esta suma que está acá. Yo la voy a escribir en algún orden. Tal vez no es el orden en el que está escrito acá, pero no importa mucho porque son sumas, ¿no? La suma es conmutativa, ¿no? Así que lo puedo pensar de esta manera. Es 1 a la 1 más 1 a la 2 más, y así hasta 1 a la m, más 2 a la 1 más 2 a la 2 más puntos suspensivos 2 a la m, más, y así hasta n-1 a la 1 más n-1 a la 2 más n-1 a la m, más el último término que es n a la 1 más n a la 2 más n a la m. Miren, ¿ven esa doble suma? I va desde 1 hasta n, j va desde 1 hasta m, es decir que es la base va hasta n y la potencia va hasta m. La base, que son los i's, van hasta n, y la potencia, que son los j's, van hasta m. Y hay que hacer todas las combinaciones, todas con todas, porque cuando i vale 1, j va de 1 hasta m, cuando i vale 2, j va de 1 hasta m, cuando i vale 3, j va de 1 hasta m, y cuando i vale n, j va de 1 hasta m también. Entonces son todas las combinaciones. Hay n por m términos en esa suma. N por m, porque para cada i hay mj's, ¿no es cierto? Y hay n i's. Entonces hay n por m términos en esa suma. Esos n por m términos de la suma son estos que están acá en algún orden. Yo puse primero la base 1 a todas las potencias de 1 hasta m, después la base 2 a todas las potencias, la base n-1 a todas las potencias, la base n a todas las potencias. ¿Está bien? Está bien, ¿cuántos términos hay acá? N por m. Y de vuelta hay que tratar de encontrar, solo que ahora es más difícil, hay que tratar de encontrar, bueno, algún llamado recursivo. Y en este caso, lo que encontramos es esto, ¿no? A ver, claro, esto que está acá, este cacho que está acá, esa suma, es f de n-1m. La misma f que estoy definiendo, pero de n-1, porque ahora suma todas las bases para 1 hasta n-1 a todas las potencias desde 1 hasta m. Y es justo lo que está acá en rojo, ¿sí se dan cuenta? Pero claro, esto lo encontramos porque lo escribí de esta manera. Si lo hubiese escrito de otra manera, hubiera sido más difícil de encontrarlo, ¿no? Fíjense ustedes qué hubiera pasado, por ejemplo, eso lo hacen como tarea, si en lugar de haber puesto el n-1 acá, hubiese puesto 1 a la 1 más 1 a la 2 más 1 a la m-1 más 1 a la m. Y hubiera, ¿no? Y hubiera tratado de desarmarlo de otra forma, esta especie de matriz. También se puede hacer, siempre se puede hacer, pero les quedaría la inducción en el otro parámetro. En lugar de en el primer argumento, que es evidentemente lo que estoy haciendo acá, porque acá dice n-1 y acá dice n, en el segundo. Y entonces otra vez el mismo chiste, ¿no? ¿Qué le falta a f de n-1 a m para llegar a fnm? Y le falta esto que está acá. Y eso que está ahí, por suerte no, lo pensé así porque lo teníamos hecho, ya era una de las que habíamos hecho, una de las funciones que ya hicimos, que es la suma de las potencias de Q, bueno, acá Q es N, ¿está bien? Esta se llamaba F2 de hasta M, y el Q es el N en este caso. Eso, miren, créanme que era esto que estaba acá. Esta F2 que está acá, ¿ven esta F2? Es justo eso, es la suma de F2 de NQ suma n potencias de Q. Bueno, acá tengo que sumar m potencias de n, con lo cual es, bueno, esto, ¿no? F2nm, ¿está bien? Así que listo, había que sumar simplemente esto más esto. Esa es una posible definición
de FNM. No es la única. Y hagan el ejercicio este que les digo, de desarmar, escribirlo de otra forma. En lugar de separar, de cortar en n-1, de separar el n-1 y el n, separen el m-1 del m. Pero ahora son las potencias, no son las bases, como dice yo, son las potencias. Corten acá hasta 1 a la n-1 más 1 a la m. Y así para cada fila. Y vean qué pasa. Bueno, y esto entonces resuelve el problema, falta el caso base. El caso base es fácil, es F. Fíjense, ¿en dónde estoy usando la inducción? Y estoy usando la inducción en el primer argumento, ¿ven? Porque acá encontré el patrón de Fn-1m. Esta m no me importa mucho que fuese m, podía ser incluso algo más grande que m, no en este caso. Pero lo importante es que bajé el primer argumento. El primer argumento se va a ir acercando al caso base. Con lo cual el caso base tiene que definir el número chiquito en el primer argumento. Y el número chiquito en este caso es 0. Y esto es de vuelta una suma con un rango vacío. Porque si se fijan, acá, vuelvo a la transparencia, ¿no? Acá, bueno, si el primer argumento es 0, no hay primera suma y entonces no hay ninguna suma, ¿no? Bueno, eso entonces defino como 0, ya lo hicimos varias veces. ¿También se entendió esto? Entonces, y fue un poco casualidad que acá haya usado FNM o no, gracias a esos que había hecho los ejercicios anteriores, pero acá les podría haber, acá a lo mejor tenían que hacer una cuenta más difícil. Si hacen el ejercicio que les pedí que hagan, les va a quedar una cuenta más difícil, porque en vez de quedarle n a la 1 más n a la 2 más n a la m, le va a quedar, no sé, m a la 1 más m a la 2 más m a la 3 más m a la... no, perdón, les va a quedar 1 a la m más 2 a la m más 3 a la m más 4 a la m. Y esa, no sé, no la tenemos, no la hice antes, pero habrá que hacerlo. Y no está mal. Pueden hacer inducción en el parámetro que quieran. Lo que sea más fácil, o lo que les salga, o lo que intuyan. ¿Está bien? Hay infinitas maneras de resolver cada ejercicio. Bueno, a ver, yo esto lo programé acá con esta función f, que está, no me acuerdo si tenía algún problema o no, pero es lo que puso, ¿no? F0m es esto que está acá, y FNM es Fn-1m, Fn-1m, más F2mn, justo lo que puse acá, escrito en el lenguaje Haskell. Bueno, es una función que toma dos int y devuelve un int, espero que no haya problemas acá. Vamos a probar. Sí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema acá? Un momento. F2. Sí, el problema es este. Había un problemita. F2, si se fijan acá, ¿a dónde está? F2. F2 está acá. Recibe como segundo argumento un float, o sea, un número real. Y nosotros a F2 lo estamos invocando con N y M, M y N, pero N acá es un int, porque es el primer argumento de F, es un int. Entonces se queja Haskell, dice, F2 necesita como segundo argumento un float. Eso me lo dijiste vos, le dice Haskell al programador. Y claro, porque F2 dice acá que recibe como segundo argumento un float. Y yo le pasé un int. Entonces no le gusta. Y bueno, entonces hay que arreglarlo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, hay que transformar ese int en un float. Entonces ¿cuál era el segundo argumento? ¿No? Era este. Este tiene que ser un float. Entonces tengo que poner from integral de n. Esto, ¿no? From integral de n. Eso transforma el n en un n
float. Bueno, no sé si eso lo arregla. Todavía no lo arregla. ¿Por qué? Porque el F2 está ahora, es otro problema más. Esto es un poco hinchapelota en Haskell, pero bueno, es algo que pasa en programación en general, ¿sí? Uno puede ser un poco menos hincha con estas cosas. De hecho, Haskell mismo puede ser menos hincha si uno no declara los tipos. Pero es bueno que lo sepan, porque es un concepto central en programación, los tipos de datos. El nuevo problema que surge es este, que esto, F2, ahora, de acuerdo a la asignatura de F2, es un float. Y este de acá es un int. Y aunque le parezca gracioso, Haskell no sabe sumar un int a un float. Sabe sumar dos int o sabe sumar dos float. Entonces lo que podemos hacer es pasar este a un int. ¿Y cómo pasamos? Porque va a ser un int, o sea, va a ser un float, pero justo va a ser un float entero. O sea, va a ser un número real entero. Entonces, si redondeamos, no perdemos nada, porque no, después de la coma vienen ceros. ¿Está bien? Eso es por la naturaleza del problema, por esto, porque estoy resolviendo este problema. En general, no. Así que, como esto es un float, pero da la casualidad que después de la coma vienen todos ceros, por la naturaleza del problema que estoy resolviendo, le puedo poner round, creo que es así, round. No me acuerdo si van paréntesis acá, siempre me olvido, creo que no hace falta. Round de eso, redondeo. Pasa de float al entero que está por abajo, al natural que está por abajo. Y eso, en este caso, nos ayuda porque es el mismo, ¿no? Porque les dije, después de la coma vienen ceros. A ver si esto lo arregla. Bueno, eso parece que lo arregla. Voy a borrar nomás la pantalla. Y entonces, ¿cómo se llamaba esta? F. A ver, ¿cuánto vale F de...? Bueno, no tengo idea. 3, 5. 430. Ni idea. Y no es lo mismo que 5, 3, ¿eh? 5, 3. Y no, porque estoy sumando... No puedo no intercambiar bases y exponentes en la suma. Bueno, no sé, hagan la cuenta, a ver si da, qué sé yo. Me parece que está bien. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ese fue F. Ahora vamos a ver el 2. Entonces, ¿qué dice? Implementar una función suma potencias QNM que sume todas las potencias de la forma Q a la A más B con A entre 1 y N y B entre 1 y M. ¿Está? Parecido al anterior, pero en lugar de sumar I a la J, hace Q a la I más J. Bueno, a ver. Y es parecido a este. Vamos a ver si me sale. A ver, sí. Yo igual tengo un machete acá. Miren, suma potencias. Voy a poner SP para no escribir tanto. Suma potencias. Entonces, vamos a definirlo primero. Suma potencias de, porque está escrito en castellano, pero no está definido con lenguaje matemático, ¿no? Recibe tres cosas, un Q, un N y un M. Y se define como la suma de, bueno, para A, desde 1 hasta N, de la suma para B, desde 1 hasta M, de Q a la A más B. Eso que acabo de escribir es en lenguaje matemático lo que dice el ejercicio 2. Podría haber usado A y B o I y J, ¿no? Es lo mismo. Por eso le dije que era como la anterior, pero en lugar de I a la J, Q a la más B, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos acá? Miren, lo voy a escribir de esta manera. Hago siempre el mismo truco. Voy a escribir todos los términos. Q a la 1 más 1, esto es
Esto es Q a la 1 más 1, más Q a la 1 más 2, más Q a la 1 más M menos 1, más Q a la 1 más M. Esos fueron un montón de sumas cuando el A fue 1. Cuando el A fue 1. Ahora tengo que ver cuando el A es 2. Entonces es Q a la 2 más 1, más Q a la 2 más 2, más Q a la 2 más M menos 1, más Q a la 2 más M. Y así, para distintos valores de A y B, el último que voy a poner es Q a la, ¿qué sería esto? N, ¿no? N más 1, o sea, A toma el valor N más 1, más Q a la N más 2, más Q a la N más M menos 1. Esto es una M, más Q a la N más M. ¿Está bien? Hay N por M términos ahí. Y acá otra vez hay que tratar de encontrar el suma potencias con algunos parámetros más chicos. Esa es la idea. Encontrar, por ejemplo, suma potencias de Q n-1m o n m-1 o algo, pero con alguno más chico, porque se tiene que acercar al caso base. Y en este caso, observen que esto que está acá, es suma potencias de Q. Miren, llega hasta n. ¿Ven que llega hasta n? El A llega hasta n. ¿Sí? Pero el M, no, el segundo argumento, no llega hasta M, llega hasta M menos 1, ¿ven? Así que esto es N, M menos 1. ¿Se entiende? Y ahí ya me queda definida entonces sobre qué argumento voy a hacer la recursión. En este caso la recursión la voy a hacer sobre el último argumento, sobre el tercer argumento. Pero porque me quedó así el patrón, ¿no? Encontré ese patrón y no otro. Podría haberlo escrito de otra manera y encontraría otro patrón. Y como siempre, bueno, ¿qué es lo que le falta a ese P de Q n m-1 para llegar a ese P de Q n m? Y le falta esto. ¿Y qué es eso? Bueno, y ese por suerte casi lo tenemos hecho, porque esto es... ¿Qué es esto? Esta es la suma. Para i desde 1 hasta ¿cuándo? Hasta n, de q a la i más m, ¿no es cierto? Es eso. Pero eso es lo mismo que q a la m, q a la m, por la suma desde i igual 1 hasta n de q a la i. Y este lo tengo hecho. Este por suerte lo tengo hecho. Así que esto es q a la m por... ya no me acuerdo cuál era, pero era uno de los que habíamos hecho. Suma las potencias de Q. Es el F2. ¿Está bien? ¿Es el F2 el que necesito? La suma de las potencias de Q hasta N. ¿Sí? Es el F2. Es F2 de hasta N, ¿sí? De Q. ¿Está? Entonces, ¿qué le faltaba a ese P de Q n-1 m para llegar a ese P de Q n m? Y le faltaba esto que está acá, que es esto que está acá. Q a la m por F2 de n. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Fíjense que de acuerdo a dónde encontré yo el SP de Q n m-1, me dijo a dónde había que hacer la inducción. La inducción hay que hacerla en el último argumento, en este caso. Pero podría haberlo hecho de otra manera. Bueno, me falta caso base. Caso base en este ejemplo es UN. Y claro, les dije, hago inducción en el último argumento. Y esto es de 0 como siempre, pues es una suma vacía. Miren, ¿cómo lo escribo en Haskell? Suma potencias.
Suma potencias lo escribo de esta manera. Primero toma un float, un int y un int. O sea, la entrada son tres cosas, el Q, el N y el M. El Q es un real, el N y el M son números naturales. Devuelve un float, porque esa cuenta en general va a dar un número real. Caso base, caso recursivo, es lo que está acá escrito, ¿no? Suma potencias QNM es suma potencias QNM-1, que es esto que escribí acá, más Q a la M por F2 de NQ. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, acá puede ser que haya problema de tipos, ya no me acuerdo. No, bueno, acá no hay problema de tipos, claro, porque todo es un float. Entonces, F2 devuelve un float y eso está bien porque la función esta, suma potencia, devuelve un float. Entonces esto es float, no hay problema, está todo bien. Bueno, no sé, qué sé yo. Uy, ¿qué hice? Ahí. Espero que no haya roto nada. Sí, no sé, suma potencia de, no sé, 3.4, no sé, 5, 4, qué sé yo, 120.000. Ah, claro, 120.000. Bueno, y el último ejercicio es el 4, no, el último ejercicio es este. Implementar, el 3, ¿no? Implementar una función suma racionales nm que sume todos los números racionales de la forma p sobre q con p de 1 a n, q de 1 a m. Parecido a estas también, es una suma doble. No, de hecho es muy parecido a este, al que acabamos de hacer, porque el que acabamos de hacer sumaba q a la a más b, y en este caso como que tenemos que sumar a sobre b directamente. ¿Está? O P sobre Q, es lo mismo el nombre de la variable ligada, ¿no? Bueno, miren, ¿qué tengo que hacer? Entonces sumar los P sobre Q. A ver, esperen que necesito escribirlo. ¿Esta cómo se llama? Sumas racionales. Bueno, le voy a poner SR. Sumas racionales de NM, N, M. ¿Y qué es esto? Es la suma para P desde 1 hasta N de la suma para Q desde 1 hasta M de P sobre Q. ¿Está bien? Esa suma. Bueno, y entonces, de vuelta, yo lo escribo de esta forma, pero hay otras maneras de escribirlo. 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre m menos 1 más 1 sobre m. Acá, ¿qué dice? Escribí los p sobre q, pero dejando p en 1 y variando los q. El q, que es el denominador, lo hice variando entre 1 y m. Y después ahora me toca con p igual a 2, entonces 2 sobre 1 más 2 sobre 2 más 2 sobre m menos 1 más 2 sobre m. Y así, hasta que el último p que voy a mirar es el n sobre 1 más n sobre 2 más n sobre m menos 1 más n sobre m. De vuelta, hay n por m términos en esta suma. Y una vez más, tenemos que encontrar en esta bola de números donde hay un suma racionales con parámetros más chicos. Y si se fijan, eso está acá. Acá lo encontré. ¿Y este quién es? Esa es una suma racionales. Pero P de dónde a dónde va? P era el numerador. Y el numerador acá ven que va de 1 hasta n. Y el denominador, que es Q, no va hasta m, va de 1 hasta m menos 1. Ven que va 1, 2, m menos 1, 1, 2, m menos 1, 1, 2, m menos 1. Entonces, esto es sumas racionales de
n m menos 1. ¿Saben? Y ahí me quedó anunciada dónde voy a hacer la recursión. La recursión la voy a hacer en la segunda componente, en el segundo parámetro. ¿Y qué le falta a sumas racionales de nm-1 para llegar a sumas racionales de nm? ¿Qué le falta a esto para llegar a esto? Sí, le falta esto. Le tengo que sumar eso. ¿Ven? ¿Y qué es eso? Y esto es... ¿Esto qué es? Esto es la suma de... la suma de i sobre m para i desde 1 hasta m, ¿o no? Y eso es lo mismo que 1 sobre m, o digamos que, bueno, la suma de i para i desde 1 hasta n, ¿no? Bueno, dividido m, ¿no es cierto? Pero por suerte la suma de los primeros así números naturales ya lo teníamos, fue el primer ejercicio que hicimos, se llamaba sumatoria. Así que esto es lo mismo que sumatoria n sobre n, ¿está? Y ahí lo tenemos. Me falta el caso base, bueno, como siempre, una suma. Lo que pasa es que hay que saber dónde es el caso base, en este caso es en el segundo argumento, ya les dije. Así que suma racionales de n0 es 0, porque es una suma vacía. Bueno, a ver, vamos a ver si esto funciona. Yo lo tengo acá escrito. Esto que está acá, sumas racionales. Recibe 2 int y devuelve un float, claro, porque la suma de los racionales da un float. El caso base es 0, como está acá, y el caso recursivo es esto que está acá. Igual, ¿no? Suma racionales n, m-1, suma racionales n, m-1, más sumatoria de n sobre m. ¿Está? Bueno, este sí tiene problema de tipos, les advierto, pero vamos a cargarlo para que vean. Esperen que les... acá. Ahí hay problema de tipos. Hay dos problemas. Bueno, no sé, hay un problema, no anda. El problema es que no anda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, esta barra que está acá es la barra que divide dos números reales. Y lo que le puse como primer argumento es un número entero, natural, y el segundo argumento también. Entonces se queja. ¿Y cómo se arregla esto? Pasando los dos números a reales. ¿Y cómo se pasa a reales? From integral. Así que le pongo from integral al primero. No me acuerdo si van estos paréntesis. Y también le pongo from integral al segundo. Igual no me acuerdo si van los paréntesis, pero seguro que no están mal. Le pongo from integral al primero, from integral al segundo. Entonces ahora la barra es una barra que recibe 12 reales, que es lo que espera. Y creo que con esto me parece su solución. Bien. Y ahora, por lo menos compiló. Y ahora les pongo suma racionales, no sé, de 4, 7, y da, por supuesto, 25,928572. ¿Está bien? Bueno, entonces, creo que termina acá. Termina. La moraleja de la clase, cuando vayan a sumar, escriban todos los términos de la suma y traten de encontrar ahí la invocación a la misma función que están definiendo, pero con parámetros más chicos, más cerca del caso base. Eso les va a decir, primero, cómo definir la función, y segundo, sobre qué argumento tienen que hacer la recursión. ¿Está bien? Bueno, eso fue todo. Nos vemos la próxima.